dividirlos realmente por articulaciones, siempre sobre los lumbricales, porque los lumbricales no importa la posición en la que esté la muñeca, siempre van a flexionar la metacarpal. Siempre. No así los iterosos. No así los iterosos. Por eso los lumbricales siempre son conectantes de la flexión. No, nosotros estábamos debatiendo eso, que podía ser el estante porque, a ver, sí, cuando cerrar el puño rápido parece que lo hace en el lumbrical y cuando lo hace lento con los deditos sí parece que lo está haciendo el profundo primero, después superficial y después sí. Eso estamos pensando. Ajá. No, pero el estándar generalmente suele ser el lumbrical. Siempre. Por eso, porque no importa la posición de la muñeca. Bueno, después hay otros detalles que tienen que ver con la simetría de antagonismo de la parte muscular. Hay una página destinada en Capaggi de todo eso, cómo se van contrayendo los flexores, de acuerdo a la posición de la muñeca, los dedos y demás. No me acuerdo más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno. Y acá van a tener que estudiar también las vainas de las manos, la vaina de los flexores, también son otra cosita que se toma, así que hagan una crucecita ahí que es por donde pasan los flexores, que pasan por un túnel que va a una vaina pegada. Estudiense bien dónde va esa vaina, pegadita a la falange. Porque los flexores tienen que pasar por ahí para quedar bien adheridos al hueso, porque si no quedarían como, yo quiero flexionar y me quedarían como unas cuerdas tensas, y no tiene que pasar eso. Tiene que ir bien pegadito, los flexores. Pero bueno, lo que pasa es que es así, crucecitas a veces. No me quiero demorar mucho porque el pulgar es largo. ¿Cuál es el perforado? ¿Cuál es el perforante con respecto a los flexores? ¿El perforante cuál es? El profundo. ¿Quién quiere borrar el pizarrón, por favor? Así lo bien. De esto tienes que arrancar a estudiar el pulgar. Sí. ¿Ah? Acá. Para mí se empieza a estudiar de acá, no de que está compuesto por 5 articulaciones o de usar una lógica que tiene que ver una anatomía. Desde acá. Porque de acá, desde estas tres cositas se van a dar los movimientos que ustedes después van a tener que describir sobre lo que nosotros le vamos a preguntar. Entonces, sí, ya sabemos que está compuesta por, bueno, ¿cuántos huesos la columna del pulgar? ¿Cuáles son? Capoide, trapecio, meta, primera y segunda falange. Bien, 5. La oposición, ¿con cuántos grados, cuántos movimientos necesito para que ocurra? 3. ¿Cuál? Antepulsión. Flexión. Antepulsión o abducción es lo mismo, ahora lo vamos a dar a eso. Okay. Antepulsión, ¿qué más? Flexión. Flexión y Rotación. rotación en el sentido de la supinación o la pronación. Pronación. De la pronación, muy bien. ¿Cómo? No. Aducción es lo mismo que retropulsión. No, voy a hacer una salvedad acá. Capaggi dice aducción, pero solamente en una sola página. ¿Por qué? Porque cuando el dedo hace esto, va hacia la línea media, nada más. Pero en realidad lo que está haciendo es una flexión, no una aducción. En una sola página ahí lo dicen y le puede llegar a confundir. ¿Tá? Dice aducción, en realidad es flexión, pero dice aducción porque el pulgar va hacia la línea media, nada más que eso. Pero eso se lo borran de la cabeza, no tienen en cuenta. Sí, aducción es lo mismo que retro. ¿Ah? O sea que no existe aducción. Entonces, primero lo tienen que saber los movimientos. Colocamos la mano así. Si el pulgar va hacia acá adelante, es antepulsión, o también llamado abducción.
retropulsión, ¿ah? Se va hacia atrás, o aducción. Y después tenemos flexión y extensión. Los movimientos se realizan a partir de una situación llamada de silencio electromiográfico. ¿Tá? No recuerdo bien si es con... Ahí tienen en el plano sagital, transversal y los grados a los que más o menos pulgar. Pero más o menos arranca a partir de ahí. Miren mi pulgar. Para evaluar los movimientos no arranca pegado acá a la palma de la mano, arranca más o menos ahí. Ahí. ¿Ah? Entonces, antepulsión o Abducción. Retropulsión o aducción. Después a partir de ahí tengo flexión y extensión. ¿Está? Bien. Se juntan entre ustedes y los quiero ver hacer ahí más o menos. Adentro y abajo. Adentro, abajo y adelante. Y la extensión se dirigirá hacia afuera, hacia arriba y atrás. ¿Ah? Bien, vamos a arrancar con esto. Rotación axial automática. Esto ocurre en la articulación Trapezo. metacarpiano. La rotación axial activa ocurre en la Metacarpofalángica. metacarpofalángica, que ya vamos a ver por qué cada uno, y esto acá ocurre en la interfalángica. Bien. Vamos con la primera. ¿Cómo le llaman a esta Kabanshi? La reina. La reina, porque dirige todos los movimientos del pulgar. La trapezo metacarpiana, género articular, encaje recíproco. ¿Tá? ¿Cuántos grados de movimiento tiene una articulación de encaje recíproco? ¿Cuántos? 2. ¿Y qué pasaba con las articulaciones que se comportaban como un karma? Asociaban un movimiento más, que es el de rotación. ¿Ah? Y de ahí viene esa rotación axial automática. Es decir, la trapecio metacarpiana va a ser flexión-extensión. ¿Me siguen de ahí? Sí. Antepulsión, retropulsión, y va a tener un movimiento asociado automático de rotación en el sentido de o la pronación o de la supinación. Y lo que tienen que saber ustedes es por qué en determinado movimiento va a pronar en esa articulación y por qué en determinado movimiento va a supinar. Eso es lo que les voy a explicar. Ahora, lo que tienen que saber es, primero, ¿por dónde pasa el eje para la flexión y extensión? Siempre el trapecio metacarpiano, ¿está? Acá. Ahí. Ahora lo que tienen que saber es por dónde pasa el eje para la flexión y extensión y por dónde pasa el eje para la aducción y abducción. Eso primero. Segundo, al ser un encaje recíproco, ¿cómo son las superficies articulares? Cóncavo en un sentido y convexo en otro. Sí. Entonces, para un determinado movimiento la regla va a ser cóncavo-convexa y para el otro movimiento va a ser convexo-cóncava. Y eso también ustedes tienen que saber para cuál es. Bueno, ahora lo vamos a dar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Trapecio metacarpiana, 2 grados de libertad de movimiento, con uno asociado que es la rotación en pronación o en supinación. ¿Tá? Ahora vamos a ver por dónde pasan los ejes, cómo son las superficies articulares y la regla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí se ve muy claro. Bien, ya vayan anotando. Para la anteposición y retroposición, el eje pasa por la base del primer meta. Para la anteposición y la retroposición, el eje pasa por la base del primer meta. Y
Y para la flexión y extensión, el eje pasa por el trapecio. ¿Vamos? El eje para la anteposición y retroposición pasa por el metal, la base del metal, y el eje para la flexión extensión pasa por el trapecio. Muy bien, entonces, miren, a ver si ubicamos esto. Trapecio. Miren, tengo, ¿qué es esto? Trapecio y el primer metal. ¿Cómo ven esta superficie ahí del trapecio? Cóncava. La del primer metal ahí es convexa. Fíjense más o menos ustedes, vean ahí, ¿hacia dónde va a dirigir el pulgar? A ver si les agrando la imagen. Antepulsión, retropulsión. ¿Hacia la flexión y extensión o hacia la antepulsión y retropulsión? Antepulsión. De acá se va a ir hacia adelante, acá. Entonces, la regla para la antepulsión y retropulsión es Convexo con convexo cóncavo. ¿Está o no? Bien, ahora voy a tratar de encontrarle el otro sentido, van a ver cómo cambia. Recuerden, para la anteposición y retroposición la regla es convexo cóncavo. ¿Por qué? Porque fíjense, ahí es convexo y el trapecio, la base del primer metal es convexa y el trapecio es cóncavo. ¿Está? Ahora voy a dar una vuelta a la imagen y van a ver como el eje de flexo-extensión va a ser al revés, cóncavo, convexo. Van a ver que la base del primer metal ahora es cóncava para ese movimiento y convexo el trapecio. Ténganme paciencia. oposición. Esto pasa en la articulación trapecio metacarpiano. Claro. Fíjense, ahora para la flexo-extensión, la superficie articular del primer metal es cóncava y la superficie del trapecio es convexa. Entonces, para la flexo-extensión, ahora la regla es cóncava convexa. Entonces, cóncava convexa, la flexión va a rodar y a deslizar hacia adelante, es el mismo lado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Perdón. Sentí que perdí mucho el tiempo, pero bueno, con estas imágenes ustedes aprenden estas articulaciones sencillas de montar los cajas recíprocos. Y también empiezan a entender por qué la regla cambia. ¿Ah? Viéndolo. ¿Vieron? Ahí se ve bien, es cóncavo y convexo. Y sin embargo, para los otros movimientos, la antepulsión y retropulsión, es al revés. Bien, ¿vamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Bueno. Ahora. Bien. ¿Quién garantiza la coaptación de esta articulación? ¿Alguien me puede decir? Para. Los músculos penales, principalmente. Y después el ligamento. Ok. ¿Dónde son los músculos penales? Loe. Eso es solamente. A ver, o los músculos que le dan movimiento al pulgar. ¿Cuántos son? 9. 4 extrínsecos y 5 intrínsecos. Ahora después lo vamos a ver. Sí, que me faltaron 2. Yo no. ¿Cómo puedo tener el coacto? La articulación. Bien, chicos, vamos a los ligamentos de esta articulación. ¿Cuántos ligamentos tiene? 4. ¿Cuáles son los ligamentos? Ahora sí. Lo hay.
¿Cuáles son? Intermetacarpiano, oblicuo, Ligamento intermetacarpiano. oblicuo posterior, Oblicuo posterior interno. recto, Recto antero externo y oblicuo antero interno. Los oblicuos son los dos antero internos. ¿Qué? Los oblicuos son los dos antero internos. Posterior interno, antero interno. Después tenemos el recto antero externo y el ligamento intermetacarpiano. ¿Ah? Bien. Siento que me estoy olvidando algo. En esta articulación ustedes lo que tienen que saber que la anteposición y la flexión asocian un movimiento de rotación. ¿En qué sentido? La pronación. En la pronación. Y la retroposición Y la extensión. y la extensión asocian un movimiento de Supinación. supinación. Ahora, lo que quiero que entiendan es los estabilizadores primarios de cada movimiento. Entonces, ustedes vayan a, ya lo saben, ¿cuál es la página que está mal? Que yo les digo siempre. La 260, la tensión de los ligamentos está mal. Página 260, cuando habla de los ligamentos oblicuos, solamente de los ligamentos oblicuos. Solamente de los ligamentos oblicuos. La 260 está mal. ¿Por qué? Porque ahí dice que el oblicuo antero interno se tensa en supinación. Y no es así. Corroboren eso, ¿lo corroboraron ya? En la 260 está mal. Donde dice que el ligamento oblicuo antero interno se tensa en supinación, está mal. Que el ligamento oblicuo posterior interno dice limita la pronación. Eso está mal también, es al revés. Entonces la 260 esa parte la tachan. Donde está bien es en la 262. Arriba a la derecha, ahí tienen, en la 262, ¿Me cambias la dice página? ligamento oblicuo antero interno se tensa durante la pronación. Ahí está bien. Hay un cuadro arriba. Sí, ¿Cómo está bien? Adriana le dejó un cuadro, en el cuadro que está Adriana, ahí está bien. Pero bueno, hay gente que lee el libro y primero que van a empezar a leer se va a contradecir en dos páginas. Yo le quiero decir cuál está bien y cuál no. La 262 está bien y la 260 está bien. No se puede equilibrar como la No supinación. encuentro. El La parte- ligamento oblicuo posterior interno se tensa en supinación. No entiendo por qué. Ahora, vamos a repasar en qué movimiento se tensa cada ligamento. En anteposición se van a tensar los dos oblicuos, tanto el anterior interno como el posterior interno. Y también se va a tensar el ligamento intermetacarpiano. ¿Quién se va a distender? El recto antero externo. Bien. En retroposición pasa lo contrario, salvo el ligamento intermetacarpiano. Ahora, en retroposición se va a tensar el que me quedó, el antero externo. El antero externo. Y se van a distender los oblicuos. El ligamento intermetacarpiano también se tensa acá. El ligamento intermetacarpiano se tensa tanto en antepulsión como en retropulsión. Y para la flexión-extensión es más fácil. Todos los anteriores se van a distender a la flexión, todos los posteriores se van a tensar. Y en la extensión, todos los posteriores se van a distender y todos los anteriores se van a tensar. Es decir, yo hago flexión. ¿Quién se tensa? El oblicuo posterior interno, el oblicuo posterior. Y si hago extensión, ¿quién se va a tensar? Todos con eso. Bien. Ahora, ¿me quedó
un solo movimiento, que es el asociado o automático, que es de la pronación a supinación. ¿Saben cuál es? Ya me acabo de decir. ¿Quién se tiene esa pronación? El anterior interno. Y en supinación, el posterior interno. Ahora quiero que lo entiendan. ¿Me apretás, Carlos? En supinación el posterior interno. El posterior interno, sí. Vamos por grupo como lo hacemos todos los años. Vamos a hacerlo por grupo. Vengan acá para adelante y traten de hacer la mayor cantidad de silencio posible. Vengan acá, para acá. Y ahora después me voy a aplicar yo. Para que se vea. Ahora les voy a explicar la tensión de los ligamentos oblicuos. Ahora le para allá. Esto te me queda reina delante de la cámara. Dios mío. Una mano acá. Me paro. Miren, el antero interno se enrolla desde adelante por la parte interna hacia atrás, desde la cresta del trapecio, que sería esto acá, hacia la parte posterior del primer meta. Acá estoy en la falange, ¿no? Pero porque no puedo ponerlo Sí, sí. acá, que se entienda. Acá estoy hablando de esta articulación que es la trapecio metacarpio. Yo lo coloco acá por lo siguiente. Entonces, iría en esta posición. Entonces, lo voy a colocar así para que se entienda. ¿Está? Esto es cresta del trapecio, que va acá adelante, y esto sería base del primer meta en su cara posterior. Así va el ligamento oblicuo anterior interno. Entonces, este se tensaba en qué movimiento? En pronación. En pronación. Y ahora vamos a ver por qué. Recuerden que yo les dije que el movimiento de pronación estaba asociado a los movimientos de antepulsión y flexión. Entonces, lo que haría esto, necesito la virome. ¿No tiene la virome esa que se enrolla así? Ah, no, para que capaz lo puedo hacer acá. No, lo hago con esto. Está, ahí. Entonces, fíjense, desde la cresta del trapecio, acá en su cara anterior, vamos así se sale. En su cara anterior hacia la parte posterior. Entonces, miren, esto va así, ¿no? Siempre es antero-interno, recuerden. ¿Por qué? Porque ahora yo después voy a modificar para el oblicuo posterior interno y también va a ser interno. Entonces, miren, si yo hago una antepulsión más una flexión, miren cómo llévame Andis, llévame la flexión más, sin tocar la virome, ahí. Y fíjense cómo el ligamento se enrolla en la virome, o sea, se está tensionando. ¿Sí? Y ahora llévame hacia atrás, hacia una extensión. Bien, se desenrolla y hacia una cerrame. Bien, y ahí queda flojito. ¿Tá? Entonces yo hago una antepulsión con flexión, se va tensando. ¿Por qué? Porque se enrolla. Por eso se tensa en pronación. Bien, y ahora voy a explicar. El otro, vamos a suponer que ahora esta es la parte posterior. Bien, iría. También, ahora va desde la parte posterior del trapecio a la parte anterointerna del primer meta. Entonces, iría así. Siempre es interno. Y ahora, si yo hago anteposición más flexión, fíjense, ¿se extiende? Y ahora, yo lo tengo ahí. Y hace extensión más retroposición, se empieza a enrollar y se tensa. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien. Fíjense las disposiciones. Este es al revés, va desde posterior hacia anterior. Y el otro iba desde anterior a posterior. Sí, pero los dos siempre por su parte interna. Automática. En el sentido de la rotación automática, en el sentido de la pronación y supinación. supinación. Ya sabemos que la pronación se realiza con los movimientos de flexión y Anteposición. ¿Está? Bien. Y la supinación, los movimientos de Retroposición y extensión. Muy bien.
Perfecto. Después, no voy a fines teóricos, estudien bien quién se tensa. ¿Ah? La flexión y extensión es mucho más fácil ya porque saben que los posteriores se van a tensar en flexión y los anteriores en extensión. Lo que se puede complicar un poquito es cuáles se tensan en anteposición y en retroposición. ¿Ah? Y después, recuerden esto, el oblicuo anterointerno se tensa en pronación y el posterior interno en supinación. Dos cositas más. Por dos. ¿Cómo es la regla para la flexo-extensión? Cóncavo convexo. ¿Y para la anteposición retroposición? Convexo cóncavo. Muy bien. ¿Por dónde pasa el eje de flexión? Por la Por el convexidad. trapecio y el eje de anteposición y retroposición por la base de los metapitos. Buen resumen tiene ahí de la metacarpo para. Bien. Las otras son más cortitas. Pausa, baño, agua y volvemos. Flexo extensión. ¿Ah? ¿Extensión? ¿Algo más? Y lateralidad. Lateralidad. Muy bien, flexo extensión, lateralidad. También se comporta como el modelo de Cardan, por eso agrega Rotación. un movimiento más en el sentido de la rotación o de la pronación también o de la supinación. ¿Ah? Pero acá recuerden que a diferencia de la primera, de la metacarpofalángica, esta rotación es activa, la anterior era automática. Es activa porque esta rotación sí la producen músculos. ¿Ah? La primera era automática. En esta sí hay acción muscular para provocar esa rotación o en el sentido de la pronación o en el sentido de la supinación. Por eso es activa. ¿Me siguen hasta ahí o no? Pero también hay otro fenómeno por el que ocurre sobre todo en la flexión, que se va a ir hacia la pronación. Y es básicamente por la tensión del ligamento interno. No les voy a explicar hoy la cantidad de ligamentos de articulación, solamente voy a explicar cómo funciona la biomecánica, ¿sí? ¿Está? Entonces, recuerden, esto sería la parte interna de la metacarpofalángica y esto sería la parte externa de la metacarpofalángica. Fíjense, acá yo se los diferencié bien, fíjense, la longitud del ligamento interno, lateral interno y del lateral externo de la metacarpofalángica. Es más largo este que este. Como los otros ligamentos laterales de la mano, Este es cortito y este ¿en es qué larguito. movimiento se tensan? Este está más flojo, más distendido. Este está tenso. Muy bien. Flexión. Fíjense, si ustedes hacen esto, los ligamentos laterales, voy a sacar el pulgar por ahora. Si hacen esto, por ejemplo con el índice, pueden realizar la lateralidad de la metacarpofalángica, ¿no? Pero si hacen una flexión de la metacarpofalángica, ya menos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque están tensos los ligamentos laterales y no permite la lateralidad. ¿Ah? Estoy grabado. Bien. ¿Cómo? No, para que me empachar. Metálico no gusta. ¿Ah? Bueno, nada, vamos, seguimos. Entonces, ¿qué pasa con estos ligamentos en la flexión? La flexión siempre va a tener asociado, no siempre. Vamos a explicar por partes y por qué. Imagínense cables. O ¿alguien tiene otra bombita? De pelo. ¿Cuál es esto? Profe. ¿Qué era? ¿Ese está más estirado? Ah, está. Bien.
2 voluntarios. Uno solo. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Para que lo explique, para que lo miren ustedes. Yo lo que quiero. Vamos a ver cómo explicar. No, no está bien. Vamos acá. ¿Sí? Ahí va. Bien, ahí va. Sí. Perfecto. Bien. ¿Esto qué sería? ¿Qué se imagina? El metacarpo. Y esta es La falange. la falange. Esto es externo y esto es interno. Sería mi pulgar así. Metacarpo falángica, interno y externo. Bien, miren. Vamos a hacer el cuadrito negro sería el lateral interno porque es más corto que este, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar acá y este lo vamos a colocar acá, ¿no? Bien, estos, cuando él hace una flexión que se desvía la falange hacia adelante, ¿qué hacen? Se tensan. Sí. Ahora, miren, volver. No. En una flexión, al ser más corto este, se va a tensar mucho más rápido y va a llegar a su longitud máxima antes que este, ¿o no? ¿Sí? Entonces, voy a una flexión, podemos, ¿no? Bien, vamos a poner, este se tensó, listo, ya está. Esta parte interna se fijó, no puede seguir más su recorrido porque este ligamento lateral interno ya está tenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto sí sigue su recorrido, pero solamente en esta parte, que se va a venir hacia la Pronación. pronación. ¿Está? Porque este todavía no llegó a su longitud máxima de tensión. Voy a intentar explicárselo con mi mano. ¿Te hace más? Ahora devuelvo. Tengo mi pulgar. Miren acá. En la metacarpo falángica yo estoy haciendo una flexión. ¿Ah? Estoy haciendo una flexión. Vengo haciendo una flexión. Acá al lado interno ya se tensó. Entonces, quien va a proseguir esa flexión es solamente El del externo. lado externo. Y si sigue del lado externo, Prona. prona. Entendí. ¿Ah? Eso es un mecanismo que la flexión asocia a pronación. Pero la otra es por la contracción de los llamados músculos sesamoideos externos, que son dos: el abductor y el flexor corto del pulgar. ¿Por qué se llaman músculos sesamoideos externos? Porque se insertan en el hueso sesamoideo externo. Ahora, ya saben que bueno, en realidad acá lo que habría sería una rotación automática también. Sí. ¿Por qué? Por la tensión ligamentaria, ¿o no? Sí. Pero bueno, pero es activa por la contracción de estos músculos. Esos son videos. En el sentido de la pronación. Porque después los tenemos a los sesamoideos internos, a los músculos sesamoideos internos, que son el primer aductor palmar y el aductor del pulgar. Esto, modo de comentario, el primer aductor palmar sería un interóseo palmar, pero es un músculo inconstante. A veces está, a veces no está. Una persona lo tiene, otra no. Entonces, estos músculos que están del lado interno, si se contraen con mayor fuerza que los músculos sesamoideos externos, van a hacer flexión, pero van a hacer los movimientos contrarios. Van a hacer aducción y supinación. ¿Está? Entonces,
van a encontrar que, y volvemos a la regla de 3 simple de vuelta, después lo vamos a explicar de vuelta, pero miren, los músculos sesamoideos externos, que son el flexor y abductor corto del pulgar, ¿no? Bien. Y tenemos los músculos sesamoideos internos, que tenemos al primer aductor palmar y al aductor del pulgar. Okay. Estos van a realizar flexión. ¿Qué más? Abducción. ¿Qué más? Tirando al externo. Abducción. Abducción o abducción. Y la rotación en el sentido de la Supinación. pronación. ¿Qué? Y esto van a realizar flexión, Aducción. aducción, porque están del lado interno, Claro. van a Sí, sí, provocar sí. aducción y una rotación en el sentido de la supinación. Si yo quisiera lograr una flexión pura del pulgar, tantos estos como estos se tienen que contraer con la misma fuerza. Porque si se contraen con la misma fuerza, ¿qué hago? Este y este se anulan, y este se anulan, y me queda una flexión pura. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora si yo les digo que la metacarpofalángica hizo una flexión con aducción y supinación, ¿quién se tuvo que contraer más fuertemente? Los sesamoideos internos. Eso sería la página número... Una deducción queda en supinación. Si yo una deducción, el pulgar va a supinación. No entendí. Flexión. Claro. Inclinación Abducción. radial. Sería acá, inclinación cubital sería acá en lugar de aducción si quiero. No. Inclinación radial, flexión, inclinación radial y pronación. Flexión, inclinación cubital y supinación. Bien. Listo eso. Género condílico. Puede hacer flexión e inclinación o cubital o radial, mejor que aducción y abducción, inclinación cubital y radial. Y una rotación activa, en el sentido de la supinación o en el sentido de la pronación. Que va a depender de quién? De los músculos. ¿De qué músculos se contraen? En el sentido de la pronación van a tener mayor preponderancia los sesamoideos externos y los sesamoideos internos en la supinación. Pero también por esta cuestión automática que tiene que ver con la tensión ligamentaria. ¿Qué ligamento se contrae antes? El interno. Entonces, la parte interna se detuvo, la parte externa sigue, entonces me provoca ese movimiento en el sentido de la pronación. Mira, ella.
ahora lo vamos a pasar. Y por último, y la más fácil, es la interfalángica. ¿Qué género es? Troqueal. ¿Y es una rotación? Automática. Por la misma causa del ligamento de la metacarpofalángica. En la interfalángica pasa lo mismo. El ligamento lateral interno es más corto y el ligamento lateral externo es más largo. Entonces, al hacer una flexión de la interfalángica, el interno se detuvo antes. ¿Por qué? Porque ya llegó a su máxima tensión, mientras el externo no. Entonces la flexión sigue del lado externo, entonces me genera una Pronación. Listo. La interfalángica es la más básica, ahí termino. Por eso es automática, porque no hay nadie que la provoque. Recuerden, automática, activa, automática. En sentir las rotaciones. ¿Procesaron o no algo? ¿Quieren hacer una pregunta? Si yo hago una flexión máxima del pulgar en cualquiera de sus articulaciones, ¿me va a llevar hacia una pronación o hacia una supinación? Siempre una pronación. Cualquier flexión máxima del pulgar me va a llevar siempre una pronación. La trapecio metacarpiana, porque ya sabemos que la flexión asocia una pronación. La más complicada es la metacarpofalángica. La interfalángica, porque una flexión, ¿quién se detuvo antes? El interno. El lateral interno. Por ende, la parte externa siguió en el sentido de la pronación. Y la metacarpofalángica, ¿quién se tiene que contraer con más velocidad? Los somoideos externos. Externo. 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 Flexión corto y flexión corto. Se van a producir una flexión, una inclinación radial y una pronación. Era automática y activa. Activa, ya saben que es por la contracción muscular que nos ocurre en la trapecio metacarpiana y en la interfalángica. Y la automática es por la tensión ligamentaria. Pero bueno, Papanchi la da como activa nomás. Pero yo para que ustedes... sí, automática. Sí. No dice en el libro eso, pero digamos. Entonces no es porque nadie la activa. ¿Cómo? No es porque nadie la activa. La metacarpofalángica se activa para provocar movimiento en el sentido de la flexión, inclinación radial y pronación, los músculos somoideos internos. Pero ese movimiento también se puede realizar de forma automática. En realidad no es automática porque hubo esa contracción muscular que llegó a esa posición de flexión de la metacarpofalángica. No pregunté Lo que pasa es que hubo una tensión ahí de los ligamentos, más que nada del interno, que se detuvo antes. Es decir, los somoideos internos venían flexionando y llegó el momento de que por más que quieran seguir flexionando, no van a poder, porque se tensionó ese ligamento lateral interno. Entonces, esa tensión del ligamento lateral interno ya va a acarrear una rotación en el sentido de la pronación. ¿Cómo? Después ahí creo que hablaba, chicos, a ver, ya les digo cuáles eran las posiciones de bloqueo del pulgar. Sí. No. Las dos posiciones, en flexión y en extensión máxima, Sí, son posiciones de bloqueo. lo dijo la barra. Si no estoy mal, ¿no? Lo dijo la barra. Ajá. Anteposición, antena. Anteposición.
¿Este por qué? Oposición, No. flexión, Ah. oposición acá, flexión, retro. Chicos, escuchen esto. Si Extensión. no me equivoco, es así. En flexión y extensión máxima se producen las posiciones de bloqueo. En flexión, ¿quiénes son los que se van a tensar? Los laterales. Bien, ligamentos laterales. Ligamentos laterales. ¿Quién se tensa? ¿El interno o el externo? Interno. Interno se produce. Y en los movimientos de extensión, ¿quién se va a tensar? El de la placa palmar. Muy bien. El sistema de placa palmar. Esos ligamentos, estudiarlo, no me voy a poner a decirle todos los ligamentos. Y el metacarpo glenoideo. Ajá. Es verdad. Esas son las dos posiciones de bloqueo. En flexión y en extensión máxima. En flexión se van a tensar los ligamentos laterales. Pero lo que me da De cualquiera. Sobre todo de la trapecio metacarpiana, de la metacarpio falange. Que le llaman de la oposición y cuál es lo de la contraoposición. Negro. ¿Cuál para cuál? Bueno, para Vayan a la página, miren ahí ya para que ustedes Ay, sepan. sí, por favor. Estos nervios. el mediano es para adelante y el otro es para Miren la página y uno. El mediano, Nati lo había dicho. Casi. Sí, ahora yo estoy hablando del pulgar. Aquí el dinero hay pulgar. Que si bien viene de este lado, manda un ramillete para otro lado. No, ahora pulgar. Muy bien, después tenemos eso. Los interosos, tanto los dorsales como los palmares, están inervados por el cubital. Los lumbricales, los dos primeros o los dos externos, están inervados por el Mediano. mediano y los dos internos por el cubital. Pero bueno, no me interesa ahora, no me interesa el pulgar. Al aductor del pulgar lo inerva el cubital. El cubital. Hay un test que lo vieron en semiomédica ustedes que se llama test de Fromen, Este. que de la hoja, y la prueba de la hoja, el test de Fromen, si es positivo es porque no puedo cerrar la presa y la hoja se me escapa. Al aductor del pulgar lo inerva el cubital. Es para el cierre de la Abducción, presa. abducción. Nervio radial y nervio cubital en la parte posterior. Así está bueno, fíjate, hay que relacionar. Todo atrás. Entonces, si vos tenés. Vamos con los músculos motores rápidos, chicos, son 9. Ah, bien. Si vos tenés Los la mano intrínsecos, caída, ahí estoy mirándose, los intrínsecos se pueden ver, salvo algunos. Pero ya con la tabaquera anatómica ya tienen 3 intrínsecos. sí. Piensen en eso. Recuerden, los músculos del pulgar son 9. Los extrínsecos son 4 y los intrínsecos son 5. Los 4 extrínsecos, ¿qué quiere decir extrínsecos? Que se insertan, que el origen es por fuera de la columna del pulgar. ¿Está? Por fuera de la columna del pulgar. Entonces, ahí tenemos. Generalmente arrancan en el antebrazo. Entonces tenemos, ustedes se miran, para los intrínsecos mírense la tabaquera anatómica. Sí. Recuerden, está delimitada por el extensor largo, extensor corto y acá el abductor, se me ve un poquito ahí el abductor Largo. largo. El abductor largo va a la base, ¿por qué? Porque el abductor corto dijimos que es sesamoideo externo. El abductor largo llega hasta la base del primer metro. Metacarpiano. El extensor corto llega a la base de La primera falange. la primera falange. El extensor largo llega a la base de la segunda falange. Ahí ya tienen 3 externos. Extensor largo, extensor corto y extensor largo. Y a ese se le agrega el flexor del pulgar. Ahí tienen 4 músculos motores externos. Se mira la tabaquera, ya tienen 3 Sí. y le agregan el flexor del pulgar.
bien? Sí. Ya tengo estos 4, que son los externos. Ujú. Eran 9. Ya Sí. tengo estos 4. Para los 4 me miro qué. Está La bien. máquina anatómica, digo. Aductor largo, tensor corto, tensor largo y el flexor. Ujú. El pulgar. Ahora, para los intrínsecos son los de la articulación metacarpal. Pero ahí tengo 4 nomás. Me queda agregarle el oponente. Lo bonito de lo Pero estos 5 se dividen en 3 externos y en 2 internos. Los 3 externos, flexor corto, abductor corto y oponente. Y el grupo interno de los intrínsecos son el primer aductor palmar y el aductor de pulgar. ¿Vamos de vuelta? Chicos, este también se puede llamar primer interocio palmar. Ah, ok. Sí. Músculos motores. Lo más fácil son 9. Tengo los 4. Para los 4 me miro la tabaquera anatómica. Ujú. Abductor largo, extensor corto, extensor largo y flexor de pulgar. Tengo los 4 extrínsecos. Ahora, los intrínsecos son 5. De los 5, 3 son externos y 2 son internos. Los externos son lienzo en la metacarpal, flexor y abductor corto, a este le agrego el oponente, y los internos el primer interocio palmar y el aductor de pulgar. Es decir, de vuelta con los intrínsecos se dividen en 3 externos y 3 externos no extrínsecos. Los intrínsecos se dividen en 3 externos y 2 internos. Los externos es flexor y abductor corto y oponente. Los internos del grupo intrínseco son el primer interocio palmar y el aductor de pulgar. Tienen un gran resumen. O primer aductor palmar.